marea. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, entonces podría usar Fubini ahí. Perfecto. Y lo que me dice ahí es que es lo mismo. Ay, ¿cómo es que, bueno, voy a tener que subir la foto porque es medio Sí, sí, sí. explícito a veces. Claro. Ahí Sí, no termina. hay problema. Pero bueno, entonces la justificación de Fubini está bien, está perfecto. Ahora hay que ver cómo se usa. Bueno, yo hice una sola parte, digamos, o sea, porque supuestamente eso, la integral de lo que me pide ahí, del rectángulo, o sea, bajo el área esa, o sea, el volumen ese sería igual, integrando primero la X, o sea, integrando primero respecto de X y después respecto de Y. Sí, Yo uno hice puede una elegir. sola. Yo elegí primero integrar respecto de X y después de Y. Bueno. Lo único, cuidado, que es una superficie, ¿sí? Cuando es en R2, o sea, cuando son dos variables, estamos integrando con respecto a una superficie, o sea, está bien, o sea, termina siendo un volumen, pero el área, la región, digamos, sobre la que estás integrando es una superficie. Después sí, Claro, arriba de la superficie se arma el cosito de volumen, ¿sí? sí, sí, sí. Bien. Por las dudas, ya si bien lo tenemos, vamos. Pero, profe, yo no sé si tuve algún error porque me da -1. A ver, pensemos. ¿Cuándo no puede dar negativo? ¿Qué es No sé. o sea, digo, podría venir por ahí el error. Que algo que no se pueda hacer negativo nos dé negativo, pero ¿en qué caso sería? Pensemos en las integrales de última, en las integrales de una sola variable. No sé, me parece que hice mal las cosas. Estoy buscando el error, parece. Pero pensemos primero si por qué habría que dar un error, digamos. Bueno, en verdad no sería un error. Pensemos, a ver, Bien. el seno o el coseno, o sea, tenemos una función que es la suma de dos funciones. Digo, en principio, si nuestra función fuera siempre positiva, ¿sí? Entonces pensemos, acuérdense que es una superficie encima, en el espacio, una superficie por ahí, viviendo en el espacio. Si estamos integrando una superficie que está de la z para arriba, digamos, sería positiva, estamos calculando ahí sí un volumen. Un volumen tiene que ser positivo. Pero en el caso de que la f sea siempre positiva, ¿Mm? En ese caso tendremos que ver si la f fuera siempre positiva y nosotros estamos calculando su integral en un área, eso debería darnos todo positivo. Si nos da negativo hay un error. Entonces, pensemos, ¿esta función es positiva en ese rectángulo? Sí, las dos. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Yo lo pienso en el cuarto de círculo, digamos. Esto después lo borro. Piensen en el círculo unidad. Pensemos que acá está cartesianos. El seno es arriba, se mira arriba, en la vertical. Acá se mide el seno y acá se mide el coseno. De 0 a pi sobre 2 es un cuarto de vuelta. Entonces, mis x y viven todas acá, la x y la y. Entonces, tanto el seno como el coseno de cosas acá, ¿cómo son? Dios. Positivos, ¿sí? Es del 0, entre 0 y 1, de hecho. Una suma de cosas positivas, una suma de cosas entre 0 y 1 va a ser positivo. ¿Sí? Sí, me digo que si te da negativo, capaz que haya alguna error. Pero primero hay que ver por qué. Igual no importa, ¿eh? ¿Lo subo lo mismo? Obvio, sí, sí, sí. Bueno, Vos pones presentar y solo te va a dejar presentar.
Sí, ya encontré el error, profe. Ah, bueno, mejor Bueno, así. ¿lo subo así o...? Sí, 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 subilo así y No, nos contás. Cuando nos estás contando nos mostrás dónde está el error. bien, bien. Me voy a demorar un poquito porque lo tengo en el celular, lo tengo que pasar a la computadora. Bueno, Mm. estaba viendo que el teórico que hay subido por lo menos termina acá en esto, en el teorema de Fubini. Eh, Sí, pero viste que agregaron un montón de ejercicios. no, ¿en dónde? En el práctico. Sí. Yo lo vi ayer, hice todo el práctico y dije, ¡ay, mortal! Y hoy los chicos me dijeron que hay como, no sé, 5 ejercicios más. Ah, ayer no estaban, por ejemplo, ¿de qué se trata? Del 6 al 11 no estaban. Ah, Antes solo estaba hasta el 4 según el profe. Claro. bien. Y bueno, pero igual por lo que veo que agregaron cosas todas muy parecidas. Calcular volúmenes, nada, no sé. O sea, Sí, usar el mismo teórico, más teórico no hay. no sé, porque fíjate que el teórico que tienen es para integrar sobre rectángulos. Ah, Y ya, ponele en el ejercicio 5 el A, ya tienen como sí. otra cosa, no es un rectángulo. Che, y teorema, yo pensé que no iban a dar teorema de cambio de variable, o sea que capaz que lo dan. Con el profe lo va a dar, aunque no entre en el parcial. En el parcial no, pero bueno. Si lo damos en el final va a estar casi lo mismo. Bueno, Ahí estoy compartiendo. bueno. Ya. Bien. A ver. Bueno, ¿nos querés contar? Sí, bueno, lo que hice acá fue que tenía, bueno, la integral de esto tomando el coseno i como constante, me queda esto y lo tengo que hacer regla de bajo. Me queda esto. O sea, primero, vos integraste con respecto a quién primero, Ah, respecto a x. respecto a x. Sí, Bien. Entonces, tenías la integral de una suma y te sí, quedó la integral del seno de x, muy bien, que es menos coseno de x. Y a eso le sumaste la integral con respecto a x del coseno de y. claro. Muy bien.
Entonces lo pensás, como la y es una constante, el coseno de y sigue siendo constante, es otra, pero es una constante al fin y al cabo. Y la integral de esa constante es x por la constante. Muy bien. Claro, que acá hice la cuentita acá abajo. Bueno, Muy está bien. muy bien borrado. Pero después cuando acá, en la segunda, tendría que haber elegido al revés. A ver, el inter... Ahora, veamos cómo valor usaste, Sí, bien. veamos Vamos. cómo usaste Barrow, a ver Sí, si no hay ningún usé mal problema. barro, claro, en la segunda. Ah, en la segunda. Bueno, Sí. pero en la primera, ¿cómo lo usaste? O sea, vos tenías que evaluar x en pi sobre 2 Sí, menos toda la expresión, ahora evalúa en x igual a 0, ¿verdad? sí. Muy No, bien. lo usé mal en la primera entonces, porque acá el coseno de pi sobre 2, o sea, el coseno es mayor en pi sobre 2 que en 0. No, al revés, es mayor en 0 que en pi sobre 2, ahí usé mal barro. Pero más allá de quién sea mayor o Sí. menor, vamos a subir un poquito. Ahí, ahí, eso. Sí. Cuando vos decís, estoy leyendo la primera línea, Sí. la parte de derecha. Vos tenemos la integral de 0 a pi sobre 2 de toda una expresión que cuando uno le pone esa barra a la derecha, con un pi sobre 2 arriba y un 0 abajo, quiere decir que tengo que evaluar eso en lo de arriba y restarle en lo de abajo. Sí. ¿Sí? Entonces, para no confundirse y ordenarse bien, todo lo que haría es dejar la línea integral en la segunda línea, o sea, en el segundo renglón, le dejamos la integral de 0 a pi sobre 2, y ahora escribimos esa expresión, todo evaluado en pi sobre 2, menos todo eso mismo evaluado en 0. Entonces, Lo que hice en borrador, escribirlo ahí directamente. sí, escribirlo Bien. acá, porque Bien. va a generar los errores que estamos viendo. Bien. Entonces, toda esa expresión evaluada en pi sobre 2, mentalmente la hagamos. A ver, es menos coseno de x, o sea, es menos coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 2? 0. 0, bien, perfecto. Entonces, toda la cosa que se ha escrito va a ser 0 más coseno de y por pi sobre 2. Sí. ¿Sí? Entonces, como escribiste vos bien, ahí abajo dice coseno de y por pi sobre 2. Y ahora tengo que restarle a eso la misma expresión ahora evaluada en 0. ¿Sí? Entonces, va un menos, o sea, coseno de i por pi sobre 2, menos, ahora todo esto evaluado en 0. Bueno, ¿cuánto es menos coseno de x evaluado en 0? Menos 1. Menos 1. Y la segunda parte después del más es más coseno de i por 0, eso se va. Sí. Entonces es menos 1. Ah, Entonces que está bien lo que hiciste claro. vos. Es coseno de i por pi sobre 2, menos 1, o sea, más 1, y todo eso ahora tengo que integrar con respecto a y. Sí. Bien. ¿Y eso cómo lo hiciste y cómo? Bueno, También debo haber metido la pata en algo. no Bueno, integras. A ver, ¿cómo integras coseno de y por una constante más 1 con respecto a y? y o sea, el coseno. Ay, ¿qué hice? Puse coseno. Claro, Claro, ya me acabo de dar cuenta. está bien. Sí, Está bien, está bien. sí. Ahora lo que te faltó fue integrar, básicamente. Sí, no, le puse coseno y no integré. La pasé sin integrar. Claro, entonces lo hagamos ahora, lo pensemos nosotros. Tengo que Sí, integrar esa suma con respecto a y. daría Coseno el de y, seno. claro, me da el seno de y, la constante sale afuera, o sea que es pi sobre 2 por el seno de y, más la integral de 1 con respecto a y. ¿Eso cuánto da? ¿Cómo? Ay, Estoy haciendo la integral de la suma. Sí. Sí. Me da Y, claro. ¿Querés, Bruno, que le saque una foto a esto de Abigail y lo terminemos en el Jam para que quede escrito? Dale, estaría buenísimo. A ver, subí un ¿Puedes subir un poquito. poquito? Abigail, subir un poquito. Ahí está. Dame un segundo. Bueno, mientras hace eso, Lugo, entonces lo que decíamos, teníamos que hacer esa integral de la suma que te faltó. Por un lado Sí. era el coseno de i por pi sobre 2, integro eso, me da seno de y por pi sobre 2, más la integral de 1, eso me da i. Y todo eso aplico Barrow,
y tengo que evaluarlo en pi sobre 2 a toda la suma, menos toda la suma evaluada en 0. Y alguna vez que evalúo eso y hago esa resta, digamos, se termina. Me va a dar un valor, una constante, que es la integral esa de superficie. Ahí están viendo la RAM. Sí, se está viendo allá. Eso. Entonces, hasta acá es el que tenía Abigail, ¿no? Lo terminemos, como decía Bruno. Tenemos que integrar coseno de i por pi sobre 2 más 1 con respecto a i. ¿Qué nos quedaría entonces? ¿Cuál es la integral del coseno? El seno de Entonces nos quedaría el seno de i por pi sobre 2 más i. i. Acá la constante no la ponemos porque como la integral está definida nos falta. Entonces entre 0 y pi sobre 2. Entonces ahora evaluamos, ¿no? Nos quedaría el seno de pi sobre 2. Uy, se me sale la página. Por pi sobre 2 más pi sobre 2 menos el seno de 0 por pi sobre 2 más 0. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? 1. Esto es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Y el seno de 0? 0. 0. Entonces, todo lo que tenemos acá en el segundo paréntesis es 0, porque tenemos 0 más 0. Entonces, en definitiva, ¿qué nos queda? 1 por pi sobre 2 más pi sobre 2. Entonces sería pi sobre 2 más pi sobre 2 más 0, que es No, pi. Muy bien. déjame más pi porque queda confuso. ¿Sí? Bueno, fue positivo el tipo. ¿Mm? ¿Se entendió, Abigail, lo que estabas haciendo mal? Sí. Después, cuando lo vi ahí, me di cuenta que había puesto coseno en vez de seno y, o sea, no había integrado directamente eso. Lo copias y Está. ¿Y Tomás te había dado pi también? Sí. En vez de calcular directo la integral, primero la separé por partes, o sea, saqué el pi medios multiplicando a la integral del coseno de i más la integral de 1 con respecto a i, y así evitaba ese error. Para no saltarme cosas que que debería integrar y no. Bueno, perfecto. Estamos, me parece que se entendió este. Va, a menos que no. No, pero. Pasamos al 2B. ¿A quién le tocaba el 2B? A Juan y a Pablo. ¿Estaba Pablo? Pablo me parece que se conectó ahora. Ah, Pablo se conectó ahora, sí. ¿Y quién se nos escapó? ¿Quién se nos escapó que no quiso mostrar? Sí, Juan, Sí, Juan, compartí. por favor. Pablo se Pablo. desconectó. Pablo. Justo se le habrá caído internet. Casualmente. Justo cuando me tocaba. Bueno, no pasa nada, chicos, no tengan miedo. Em, tengan miedo en el final, no ahora. No, mentira. Tampoco. Hablando Muy de bien, Juan, a ver. justo se unió. ¿Cómo? Parece que Juan justo se unió. No, Juan, bueno, Juan Ah, está. no. Sí, sí. Ah, Pablo. ¿Qué? Capaz, Juan, si amplias un poquito, ahí con el más. Ahí está. ¿No tenés micrófono, Juan?
Bueno, Bueno, si querés contarnos por el chat un poco. Tenemos primero integral f de x. Bien. Orden de las derivadas. Espera que... ¿Derivadas acá? No. ¿Integrales querrás decir, Juan? Bien. Todo bien. Bueno. claro, o sea, él dice primero vamos a calcular la integral que está adentro, que es la integral con respecto a y. Hacemos eso primero y después nos preocupamos por integrar con respecto a x. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora lo difícil sería hacer eso con respecto a y. Está bien sacar la x así, porque es una constante para nosotros ahora. Muy bien, y ahora hay que integrar como por sustitución, por lo que leo ahí. Ujú. Muy bien. Lo único que, perdón, Juan, para no nos olvidemos de lo que escribíamos, eso. Lo que escribíamos en el principio del cuatrimestre, que cuando uno tenía la U, está muy bien dicho, o sea, pones quién es U, para vos quién va a ser la sustitución, y después el D de U, yo le escribiría quién es D de U por D de X, ¿sí? Por D de I, ¿sí? Para ver que aparezca la expresión, o sea, sería D de U igual a 1 sobre I, D de I, ¿sí? Es para no olvidarnos lo que hicimos al principio. Así, cuando uno sustituye, le queda exactamente la expresión esa. Pero está bien, está muy bien. Muy bien, entonces ahora tenemos la integral. Usas Barrow. Sí. Lo único, Eso, ahí hay algún errorcito ahí. O sea, hay un problema con los límites, ¿no? sí. A ver, Juan, si tratemos de acordarnos, ¿cómo se hacía esto? Uno hacía sustitución, encontraba la primitiva o la antiderivada o la integral así en general, que es U. Ahora cuando uno hace eso, a ver, no, vámonos, sube un poquito más arriba. Uno hace la sustitución y le queda U de DU, perfecto. Ahora resuelve y hace la primitiva, pero antes de eso, cuando uno escribe 1 sobre x, integral de 1 hasta 5 de u, eso, ahí ya hay un problemita. Porque cuando hiciste la sustitución, no te tenés que olvidar de aplicársela a los límites de integración. ¿Sí? ¿Se entiende qué Claro. quiero decir, Juan? ¿Cómo te quedarían ahora los nuevos límites? ¿Querés que, Luego de... querés que volvamos a hacerlo de sacarle Dale, foto de Juan? dale, estaría bueno. Pero te mantengo la pregunta, Juan. O sea, ¿cómo quedarían ahora los límites? Ya no es más 1, 5. O sea, porque de 1 a 5 variaba la Y. Ahora la U. ¿Desde dónde hasta dónde va? Acuérdate un poquito del teorema. O sea, cuando uno... Está bien, no hay problema que no sepas. Ahora lo pensemos y lo recordemos. O sea, de 1 a 5, vos pensás que cuando uno escribe la integral de 1 a 5 de cierta expresión de Y, claro, ahora hay que aplicarle la sustitución o la función que le esté aplicando a la Y, hay que aplicárselo a los límites. Claro, o sea, acá en los límites nos quedaría el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 5. Y hay que tener una cosa en mente, que si bien en esta vez no pasa porque el logaritmo es una función creciente, pero si no, si fuera una función decreciente, en la parte esta del dominio, o sea, entre el 1 y el 5, el logaritmo, por ejemplo, en vez de ser logaritmo, sea, no sé, digamos, menos logaritmo, ahí iba a tener un integral de un límite más chico arriba que abajo. Entonces ahí va a haber que hacer un cambio
dar vuelta a los límites esos y ponerle un menos adelante de la integral, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando uno hace esa sustitución en una integral definida, porque puede Claro, pasar eso. como que para arreglar el problema de cambiarle los extremos a la integral cuando hacemos sustitución, que eso como que nos confunde, lo que podemos hacer es olvidarnos por un ratito que estamos trabajando con una integral definida, hacer como en un hoja borrador aparte cómo nos quedaría la integral indefinida. Entonces ahí ya nos dejamos de preocupar por los límites, digamos, de la integral, por los extremos. Y después cuando volvemos a la variable original, ahí sí ya podemos poner los mismos límites. Porque fíjense que acá en el paso siguiente que escribe Juan, acá, vuelve a tener el 5 y el 1. Y eso sí está bien, porque ya está poniendo la i. Claro. Yo quiero repetir eso que dijo Lucía, también para mí, para pensar. O sea, uno cuando originalmente a uno le piden la integral de 1 a 5 de una función de i, ¿sí? Respecto a i. Eso, por teorema, nosotros sabemos que si encuentro una primitiva de la función, si uso Barrow, directamente pongo la primitiva, evalúo en 5 y resto la misma primitiva evaluada en 1 y listo. Entonces, al fin de cuentas, lo único que tengo que encontrar es la primitiva y derivada de la función. Y eso lo puedo buscar, lo puedo encontrar olvidándome de los límites. No le pongo los bordes de integración, los límites de integración, ¿sí? Lo hago aparte como si fuera un cálculo auxiliar, busco esa primitiva haciendo sustitución, y etcétera, 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 la pruebo, veo que si la derivo me da la original, etcétera, y después sí vuelvo y uso Barrow y yo ya tengo la primitiva y simplemente reemplazo por los límites originales. Dije lo mismo que Lucía, otra vez. No. Ahí lo escribo yo también. Bueno, así, podemos trabajar con integrales indefinidas. Eso, como que acuérdense, como si se confunden cuando cambian acá, capaz que directamente pueden trabajar con la integral indefinida y después definir el último. Muy bien. Bueno, sigamos, Juan. O sea, ahora, bueno, aplicaste Barrow, como se dio cuenta Lu. Al fin y al cabo te quedaba lo mismo, o sea que va salteándonos el paso ese del problemita del medio, todo sigue bien. Poner reanudar presentación. Juan. Eso, perfecto. Bueno, entonces ahí evaluamos, primero en 5. Perfecto. Y después hay que restar para que... Está bien, el 1 sobre x queda afuera, no hay problema. Está perfecto. Vamos, logaritmo de 1, eso es lo que sabemos que es 0, por lo tanto nos queda 1 sobre x por una constante. No importa, es logaritmo de 5 al cuadrado sobre 2, no me interesa, no hace falta calcular el número exacto. Queda ahí como constante. Ahora, por lo que entiendo, vas a ir a integrar con respecto a x, ¿no, Juan? Muy bien. Sacaste la constante de afuera, vamos a integrar con respecto a x, y lo que nos quedaba era 1 sobre x, sin la constante. Y esa integral nos da, por lo que veo ahí, la primitiva, digamos, de 1 sobre x es logaritmo del módulo de x, y usas Barrow para evaluar en 3 y luego restar en 1. ¿No? Me parece que está muy bien. Lo único, logaritmo de 1 de nuevo está como afuera, da 0. Bueno.
Está perfecto. Y queda así, termina así, muy bien. Entonces, Juan, la única observación es esta de que cuando haces sustitución, si estás trabajando con integrales que son definidas, tenés que cambiar los extremos. Pero está muy bien. Muy bueno. Bueno, estamos. ¿A alguien le quedó alguna pregunta, algo de estos? ¿De estos ejercicios? O este tipo, digo, si llegaron a ver alguno de los otros, del 1, del 2, que hubiera habido algún punto, no sé. En general para mí son todos muy parecidos, pero bueno, puede ser que haya quedado algo que no esté claro. ¿Les pasó? ¿Encontraron algún problema? Todavía no lo vi mucho, pero en el 3 habría que despejar primero la z para tenerlo como una función de f de x en y, ¿cierto? O sea, pasar Ah, la z sumando al otro lado y luego dividir por 2 en por el lado el, izquierdo. en En el el 3, 3, ¿ejercicio 3 decís? No. porque está Ah, sí. 4x más 6y menos 2z más 15 igual a 0, tendríamos que despejar z y luego ahí poder usar esa función para calcularlo, ¿cierto? Sí, pasa que estamos, ya cambió bastante el ejercicio, ya no es integral así directamente. Ahora nos piden, digo, para que el resto sepa más o menos de qué hablamos. Estamos hablando ahora del volumen de un sólido, nos preguntan el volumen de un sólido debajo de cierto plano y arriba de cierto rectángulo. ¿Sí? El plano es lo que se está refiriendo Tomás, nos lo están describiendo con una ecuación de x y z. ¿Sí? Ahí voy a renovar la presentación para mostrarles, aunque sea para dejarlo. No nos va a dar el tiempo para resolverlo, pero sí capaz de contestar la duda de Tomás. Un segundo. Bueno, a ver. Si bien ustedes tienen el práctico, lo voy a copiar igual. Bien, mal. Entonces, nos plantean lo mejor, cualquiera. Lo mejor siempre, piensen es hacer un dibujito de lo que vayan a hacer, sobre todo en estas cosas que nos hablan de sólidos, gráficos, etcétera. Hacer un dibujo siempre. No puedo copiarlo, no sé qué me pasa. El portapapeles no está mal. Lu, ¿me haces el favor de copiarlo? Porque no sé, me copia lo último que copia. Nos están preguntando un sólido así arriba de cierto rectángulo y abajo de un plano. Es como que nos están dando, enmarcando sólido. Uno piensa que las paredes son completamente rectas. Entonces, más o menos, si uno quisiera dibujar algo así, piensen, hay un plano. El plano al que se están refiriendo está descrito así, una ecuación de x y z. Fíjense que no pasa por el cero este plano, eso rápidamente lo podemos ver, porque si x, y, o sea, no pasa por el origen. Si x, y z son todas cero, no se cumple la ecuación, ¿sí? O sea, no, es un plano de coordenadas x y z, pero que nunca esas coordenadas pueden ser 0, 0, 0, porque en la ecuación, si yo reemplazo con esos números, me daría que 0 por 4 más 0 por 6 menos 2 por 0, por eso me da 0, más 15 debería dar 0. Eso es absurdo, 15 no es igual a 0. Entonces me está diciendo ese numerito ahí que marca el 15, que es un plano que no pasa por el origen. ¿Sí? ¿Por dónde pasa exactamente? Bueno, hay que acordarse de cómo interpretar esa ecuación. Eso no es tan difícil, eso lo hemos visto varias veces. La mejor forma me parece que es verlo con ecuación paramétrica. ¿Sí? Ahí veríamos los generadores y veríamos más o menos dónde está el plano. Por ahora, hagamos de cuenta, no quiero decir que esto sea así, que sea un plano más o menos por acá. Digamos. Como si fuera, pensemos, hagamos cuenta que este plano nos está delimitando un techo. ¿Sí? Bueno.
Los planos son infinitos, ¿sí? O sea, se va para allá. Bueno, y lo que nos dice entonces, el volumen de un sólido que está debajo de este plano, el plano le pongamos el plano P, ¿sí? Y arriba de un rectángulo. Ahora el rectángulo sí es fácil de ver. El rectángulo es, acuérdense que acá estaban las X, las Y y las Z. El rectángulo es, para las X va de -1, ¿sí? Pensemos que acá están los menos. X igual a -1, X igual a 2. Y la Y es entre -1 y 1. ¿Sí? Acá está el -1 y acá está el 1. Entonces tenemos un rectángulo. El rectángulo lo puedo escribir con rojo. Más o menos del tipo así. Me paso lejos ese del -1. Más o menos. Muy más o menos, ese sería el rectángulo de la base. ¿Sí? La base siempre pensemos que está a la altura de z igual a 0. ¿Sí? Es una base sobre el plano XY. Entonces, arriba de esa base y con techo el plano este, sería todo un sólido que sería un prisma para arriba. Y nos están preguntando el volumen de ese prisma o ese sólido. ¿Sí? ¿Queda claro por lo menos la idea de lo que nos están preguntando qué hay que hacer? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces. Bueno, una vez que ahora pensemos, busquemos usamos todo esto que sabemos de integrales. Antes, las integrales bajo una curva era el área bajo la curva. Ahora, el integral de una superficie o de un plano es el área o sería el volumen bajo ese plano hasta z igual a 0. ¿Sí? O sea, si uno piensa en la superficie, pensemos en una superficie dada por, rápidamente, los puntos X y una función que cumple todas las características, f de xy. Esta superficie, ahora si uno le calcula la integral a esa f, va a ser justamente el volumen bajo la superficie. Entonces, ¿a quién voy a tener que integrar para encontrar el volumen bajo el plano? Ah, Z sería, que sería f de x, ¿sí? Bueno, pero piensen que z en general es la función, ¿sí? La z es f de xy, ¿sí? Pero ¿quién va a ser la función ahora? O sea, ¿quién es ese, ¿cómo se dice? La superficie por la cual abajo le voy a calcular todo su volumen por debajo? ¿Quién es la superficie? ¿Quién está delimitando el techo? O sea, todo lo que va por arriba de lo que voy a integrar. Ah, la imagen. El gráfico, o sea, el gráfico de la función. De todas maneras sería. El gráfico de la función es toda la superficie. O sea, el gráfico de la función, a ver, en un ejemplo general, el gráfico es todo. Por ejemplo, pensemos en la clásica, esta por ejemplo una alfombrita. Esta es toda la superficie. La superficie sería todo el gráfico. Si yo quiero saber cuál es el volumen bajo cierta área de esta superficie, digamos, no sé, hagamos cuenta, ahora no un rectángulo, sino un círculo, yo integro con respecto al área de ese círculo, pero integro a la f que me está definiendo esta superficie. Integro esa f de xy en el círculo y me da ese cilindro. Entonces, ¿se entiende esa parte? Sí, Bueno, entonces si ahora yo lo que quiero, en vez de ser una función cualquiera, la que tengo por encima, ahora yo tengo un plano arriba. Y lo que tengo abajo no es un círculo, no es nada raro, es un rectángulo. Entonces, ¿a quién tengo que integrar y el dónde? plano.
al plano en esos valores que describen al rectángulo. O sea, en el área que Exactamente. está definida por los valores S. Perfecto. Yo tengo que integrar sobre esa área, que es ese rectángulo, a la función que me defina a este plano en particular. ¿Sí? La integral doble con respecto a ese rectángulo de la función que me define el plano, me va a dar justamente el volumen que yo quiero. ¿Sí? El volumen del sólido, que sería como una especie de prisma, con paredes así. ¿Sí? Bueno, eso más o menos. ¿Estamos? Sí. Quedamos cada vez menos. Ahora somos 4. Vamos, pero por lo menos. Lu, ¿algo para decir? ¿Querés decir algo? No, creo que está. Vamos, bueno. No puedo dejar de grabar, así que eso te toca a ti. Estamos. Cortemos ahora acá. Nos vemos el viernes.